El jardín de mi suegra Beatriz estaba lleno de invitados aquella tarde de sábado en Guadalajara. Era la gran fiesta de aniversario de bodas de mis suegros 50 años juntos, celebrados con mariachi, buffet elaborado y más de 100 invitados de la alta sociedad tapatía. Yo estaba ahí con mi esposo Roberto y nuestro hijo Diego de 8 años, tratando de pasar desapercibida como siempre hacía en estos eventos. Beatriz Morales de Gutiérrez era una mujer que vivía para las apariencias. Todo en su vida giraba alrededor de qué dirían los demás, de mantener la imagen perfecta de familia exitosa, y yo, Andrea Castillo, la hija de un plomero y una costurera, nunca había encajado en esa imagen perfecta. Durante 10 años de matrimonio, mi suegra se había asegurado de recordármelo en cada oportunidad. Pero lo que más me dolía no era cómo me trataba a mí, era cómo trataba a Diego. Mi hijo era un niño dulce, sensible, amante de los libros y el arte. Le encantaba dibujar, escribir cuentos y tocar el piano. Pero para Beatriz eso era motivo de vergüenza. Ella quería un nieto futbolista, rudo, todo un hombre según sus palabras, y Diego simplemente no era eso. Andrea, asegúrate de que Diego se quede cerca de nosotros, me había advertido Beatriz esa mañana. No quiero que ande por ahí diciendo tonterías sobre sus dibujitos o sus libritos frente a mis invitados. Ya bastante vergüenza me da que no practique ningún deporte de verdad. Me había mordido la lengua como siempre. Roberto, mi esposo, había murmurado algo sobre mamá, solo está estresada por la fiesta, excusándola como hacía siempre, pero yo veía el dolor en los ojos de Diego cada vez que su abuela lo rechazaba, y mi corazón se rompía un poco más cada vez. La fiesta iba relativamente bien hasta que llegó el momento de los discursos. Varios familiares subieron al pequeño estrado para felicitar a mis suegros y contar anécdotas. Luego Beatriz tomó el micrófono para agradecer y presumir, como era su costumbre, sobre los logros de la familia Gutiérrez. Estoy tan orgullosa de nuestros nietos, comenzó con voz melosa. Rodrigo, el hijo de mi hija mayor, acaba de ganar el campeonato estatal de fútbol. Camila, mi nieta menor, ganó el primer lugar en el concurso de belleza infantil, y están todos aquí hoy, representando lo mejor de nuestra familia. Hizo una pausa, su mirada deteniéndose brevemente en Diego antes de continuar. Bueno, casi todos contribuyen a mantener alto el nombre Gutiérrez. Sentí que la sangre me hervía. Miré a Diego, que estaba sentado junto a mí, su cabecita baja, las mejillas rojas de humillación. Roberto me apretó la mano en advertencia, como diciéndome no hagas una escena, pero esta vez no estaba segura de poder contenerme. Después de los discursos, los invitados se dispersaron por el jardín. Yo intentaba mantener a Diego alejado de su abuela, pero era inevitable. Un grupo de tías y primas se había reunido cerca de la mesa de postres, y Beatriz estaba en el centro, como siempre siendo el alma de la fiesta. Diego, ven acá mi amor, llamó una de mis cuñadas. Mónica, cuéntanos qué deportes estás practicando este año. Era una pregunta inocente, pero yo sabía que era un campo minado. Diego miró hacia mí buscando ayuda, pero antes de que pudiera intervenir, él respondió con su vocecita tímida. No hago deportes, tía Mónica, pero estoy en clases de piano y de arte, y mi maestra dice que soy muy bueno. Voy a participar en una exposición de dibujo el próximo mes en mi escuela. Su carita se iluminó al hablar de lo que amaba. Mi corazón se llenó de orgullo al verlo defender sus pasiones, pero Beatriz resopló audiblemente. Piano y arte, por supuesto. Su tono estaba cargado de desdén. Las otras mujeres se quedaron en silencio incómodo. Dime, Diego, ¿cuándo vas a hacer algo útil? Algo de lo que realmente podamos presumir. Mamá, comenzó Roberto débilmente, pero su madre lo ignoró completamente. Sentí que mis manos temblaban. Esto no estaba bien. Esto no era una simple crítica. Esto era crueldad pura. Diego, confundido, preguntó,
abuela, ¿no te gustan mis dibujos? La semana pasada te traje uno de un atardecer, había pasado horas en ese dibujo, poniéndole todo su corazón, emocionado por regalárselo a su abuela. Yo había visto la esperanza en sus ojos cuando lo empacó cuidadosamente. Beatriz soltó una risa fría. Ay, Diego, ¿sabes qué hice con ese dibujo? El niño negó con la cabeza, sus ojos ya llenándose de lágrimas. Lo tiré a la basura en cuanto se fueron. ¿Para qué quiero yo un papel garabateado? No sirve para nada, igual que todas esas actividades inútiles tuyas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Mónica, que generalmente apoyaba a Beatriz en todo, lucía horrorizada. Miré a Diego y vi cómo sus lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Mi hijo de 8 años acababa de ser destrozado emocionalmente por su propia abuela, frente a toda la familia. No sirve para nada. Las palabras resonaban en mi cabeza. Ella no solo había criticado el dibujo, había dicho que Diego no servía para nada. Mi hijo, mi dulce, talentoso, maravilloso hijo, sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que había estado conteniendo durante 10 años finalmente se liberó. Me puse de pie lentamente. Beatriz, dije con voz tan fría que varios invitados cercanos voltearon a ver. Necesitamos hablar, ahora, en privado. No era una petición, era una orden. Por primera vez en 10 años, no estaba pidiendo permiso ni disculpándome por existir. Beatriz me miró con sorpresa, claramente no acostumbrada a que yo le hablara con ese tono. Andrea, no seas dramática, solo estaba bromeando con el niño. No, respondí con firmeza, no estabas bromeando, y no voy a permitir que sigas haciéndole esto a mi hijo. Vamos adentro. Ahora, Roberto intentó intervenir. Andrea, cariño, tal vez podemos hablar de esto en casa. No, Roberto, lo interrumpí sin apartar la mirada de Beatriz. Esto se termina hoy. Tu madre acaba de decirle a nuestro hijo que no sirve para nada. ¿Vas a defenderla otra vez? ¿O por una maldita vez en tu vida vas a defender a tu propio hijo? La cruda verdad de mis palabras hizo que Roberto se quedara callado, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Beatriz, recuperando su compostura, levantó la barbilla. Está bien, Andrea, hablemos, pero te advierto que no voy a tolerar tu falta de respeto en mi propia fiesta. Entramos a la casa, a la elegante sala que Beatriz tanto presumía. Roberto nos siguió, junto con mi suegro Héctor, quien había permanecido callado pero claramente incómodo. Diego se quedó afuera con Mónica, quien al menos tuvo la decencia de abrazarlo y tratar de consolarlo. Una vez dentro, Beatriz se volteó hacia mí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Andrea? Arruinándome la fiesta porque no puedes aceptar la verdad sobre tu hijo. La verdad, repetí incrédula, la verdad es que mi hijo de 8 años no sirve para nada porque prefiere el arte al fútbol. ¿Esa es tu verdad? La verdad es que ese niño es débil, escupió Beatriz, su máscara de elegancia finalmente cayendo. Es demasiado sensible, demasiado artístico. En el mundo real, eso no le va a servir de nada, y tú lo estás arruinando más al permitir todas esas tonterías. Me crucé de brazos, mirándola directamente. ¿Sabes qué, Beatriz? Voy a decirte algo que he guardado durante años, algo que sé que te va a doler tanto como tus palabras le dolieron a Diego, pero a diferencia de ti, yo no voy a atacar a un niño inocente, voy a atacar tu preciosa imagen que tanto te importa. Vi un destello de miedo en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono. Hace 3 años, Diego participó en un concurso nacional de arte infantil. Envió un dibujo sin decirle a nadie. ¿Sabes qué pasó? Ganó el primer lugar entre más de 5,000 participantes de todo México. Recibió una beca completa para un programa de arte de verano en una escuela prestigiosa en la Ciudad de México. Roberto jadeó, incluso él no sabía esto completamente. Diego rechazó la beca. Continué, mi voz quebrándose un poco. ¿Sabes por qué? Porque escuchó a su abuela decir que el arte era una pérdida de tiempo, porque no quería decepcionar a la familia Gutiérrez. Un niño de 5 años sacrificó su sueño,
porque tú lo hiciste sentir que no valía nada. Le mostré mi teléfono a todos en la sala. En la pantalla estaba el certificado del concurso, la carta de felicitación, fotos de Diego recibiendo su premio en una ceremonia pequeña a la que solo Roberto y yo asistimos. Pero hay más, dije con voz fría. Ese mismo dibujo que ganó el concurso llamó la atención de una galería de arte en Monterrey. Querían incluir el trabajo de Diego en una exposición de artistas emergentes. Le ofrecieron vender sus obras. Diego tiene 8 años y ya hay gente dispuesta a pagar por su arte. ¿Sabes cuántos adultos pueden decir eso? Pero tú, Beatriz, le dijiste que no sirve para nada. Le dijiste que sus dibujos son basura. Literalmente tiraste a la basura algo que para él representaba amor y esperanza. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora, años de frustración y dolor derramándose. Beatriz estaba pálida. Yo no sabía, claro que no sabías, grité perdiendo finalmente el control, porque nunca te has molestado en conocer a tu nieto, nunca has preguntado qué le gusta, qué lo hace feliz, cuáles son sus sueños. Todo lo que te importa es cómo se ve ante tus amigas pretenciosas. Me volví hacia Roberto. ¿Y tú sabías lo talentoso que es nuestro hijo? Has visto su trabajo, has leído las cartas de sus maestros diciendo que Diego es excepcional, pero cada vez que tu madre lo critica, te quedas callado. Cada vez que ella me humilla, me dices que no haga escenas. Pues ¿sabes qué? Ya no más. Andrea, comenzó Roberto, pero lo interrumpí. Hoy tu madre le dijo a nuestro hijo que no sirve para nada, y tú no dijiste nada, ni una palabra. ¿Sabes lo que eso le enseña a Diego? Que su propio padre no lo defiende, que está bien que la gente lo maltrate. Héctor, mi suegro, habló por primera vez. Beatriz, ¿realmente dijiste eso? Su voz sonaba vieja cansada. Mi suegra lo miró defensivamente. Héctor solo estaba tratando de motivarlo a... No, la interrumpió su esposo, no estabas motivándolo, estabas siendo cruel con un niño, con nuestro nieto. Beatriz lucía genuinamente sorprendida por la intervención de Héctor. En 50 años de matrimonio, él raramente la contradecía, pero Héctor, tú sabes cómo son las cosas, el niño necesita ser más fuerte, el niño necesita ser amado tal como es, respondió Héctor con firmeza, y si no puedes hacer eso entonces el problema no es Diego, eres tú. Respiré profundo, preparándome para decir lo que más temía Beatriz, lo que sabía que la heriría en su punto más vulnerable. Beatriz, hay algo más que necesitas saber, algo sobre Diego, algo que va a arruinar completamente tu preciosa imagen familiar si no empiezas a tratarlo mejor. Sus ojos se agrandaron con miedo. ¿Qué? Miré a Roberto, quien asintió lentamente dándome permiso. Habíamos hablado de esto antes, de si algún día deberíamos decirle a la familia. Ese día había llegado. Diego tiene autismo de alto funcionamiento, dije claramente, mi voz firme. Fue diagnosticado hace 2 años por un equipo de especialistas. Por eso es diferente, por eso se enfoca tanto en el arte y los libros, por eso las interacciones sociales a veces son difíciles para él, por eso es sensible al ruido y las multitudes. El silencio en la sala era pesado. Beatriz me miraba con una mezcla de shock y algo que no pude identificar. ¿Autismo? ¿Y nunca nos dijeron? No les dijimos, respondí, porque sabíamos exactamente cómo reaccionarías, sabíamos que lo verías como otra imperfección que manchar el perfecto apellido Gutiérrez, sabíamos que usarías esto como otra excusa para rechazarlo. Pero ¿sabes qué, Beatriz? El autismo de Diego no es una debilidad, es parte de lo que lo hace extraordinario. Su cerebro funciona de manera diferente, y eso le permite ver el mundo de formas que la mayoría de la gente no puede. Por eso su arte es tan increíble, por eso puede capturar emociones en papel que artistas adultos no pueden. Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, dijo con voz temblorosa, Andrea y yo hemos trabajado duro para que Diego se sienta seguro y amado. Terapeutas, maestros especializados, todo para asegurarnos de que pueda desarrollar su potencial, y todo ese progreso se daña cada vez que tú lo haces sentir que hay algo malo en él.
Beatriz finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Soy su abuela, tenía derecho a saber. Me reí amargamente. ¿Derecho? Beatriz, tú perdiste el derecho a estar en la vida de Diego el día que decidiste que no era suficientemente bueno para ti. No necesitabas saber su diagnóstico para amarlo, solo necesitabas un corazón que no tuvieras. Pero aquí está la realidad. Continué mi voz ganando fuerza. Diego no te necesita. Él tiene una familia que lo ama incondicionalmente, tiene maestros que celebran su talento, tiene amigos que aprecian su bondad. La única persona que pierde algo aquí eres tú. Estás perdiendo la oportunidad de conocer a un niño extraordinario porque estás demasiado ocupada preocupándote por lo que pensarán tus amistades. Y ahora dije sacando el as que había guardado para el final, voy a darte dos opciones. Opción 1. Empiezas a tratar a Diego con el respeto y amor que merece, vas a terapia familiar con nosotros, aprendes sobre el autismo, te disculpas con él, de verdad, y trabajas para ser una mejor abuela. Opción 2. Nosotros desaparecemos de tu vida, sin más visitas, sin más fiestas familiares, sin más oportunidades de vernos o hablar con nosotros. Beatriz lucía horrorizada. No puedes hacer eso. ¿Qué van a decir todos? Ahí está, grité, lo único que te importa es qué van a decir, no te importa perder a tu nieto, te importa cómo se va a ver. Me calmé, mirándola con una mezcla de pena y disgusto. Esa es exactamente la razón por la que necesitas la opción 2, pero te voy a dar una última oportunidad por el bien de Roberto y Héctor, que sí parecen capaces de amar genuinamente. Beatriz se derrumbó en el sofá llorando. No eran lágrimas de manipulación esta vez, eran lágrimas de verdadero dolor y arrepentimiento. No sabía, sollozaba, no sabía que era autista, no sabía que era tan talentoso, yo solo quería que fuera como los demás niños. Héctor se sentó junto a ella. Beatriz, mírame, esperó hasta que ella levantó la vista. Llevas 50 años preocupándote por las apariencias, y en ese proceso casi pierdes a nuestro nieto. ¿Vale la pena? Mi suegra negó con la cabeza lentamente. Se volvió hacia mí, su rostro devastado. Andrea, lo siento tanto, tienes razón en todo. He sido horrible, con Diego, contigo, incluso con Roberto. Miró a su hijo, te he hecho débil, incapaz de defender a tu propia familia porque siempre te enseñé que mantener la paz era más importante que defender lo correcto. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Mamá, sí, me hiciste así, y casi pierdo a mi familia por eso, pero hoy eso termina. Hoy elijo a mi esposa y a mi hijo sobre tu aprobación. Salió de la sala y regresó momentos después con Diego de la mano. Mi hijo lucía pequeño, asustado, sus ojos rojos de tanto llorar. Beatriz se puso de rodillas frente a su nieto. Diego comenzó con voz quebrada, la abuela hizo algo imperdonable hoy, te lastimé, y eso es algo que nunca debí hacer. Tú eres un niño maravilloso, talentoso y especial, y yo fui muy tonta al no verlo. Diego la miraba con cautela. ¿Ya no piensas que no sirvo para nada? La pregunta rompió el corazón de todos en la habitación. No, mi amor, tú sirves para muchas cosas maravillosas, y tu abuela va a trabajar muy duro para mostrarte cuánto te ama y te valora. Miró hacia mí. Andrea, acepto la opción 1, iré a terapia, aprenderé sobre el autismo, haré lo que sea necesario, solo, por favor, no me quiten a mi nieto. Los meses siguientes fueron difíciles pero transformadores. Beatriz comenzó terapia individual y familiar, leyó todo lo que pudo sobre autismo, asistió a las exposiciones de arte de Diego. Lentamente, muy lentamente comenzó a conocer realmente a su nieto, y en el proceso descubrió que Diego era mucho más interesante que cualquier niño normal que había imaginado. Un año después, en la exposición de arte de la escuela de Diego, observé mientras Beatriz hablaba con otros padres sobre el talento de su nieto, su voz llena de orgullo genuino. Ya no le importaba si el arte era prestigioso o no, le importaba que Diego fuera feliz. Ese es mi nieto, le decía a cualquiera que escuchara, señalando un hermoso paisaje que Diego había pintado.
Es extraordinario. Diego se acercó a mí durante la exposición. Mami, ¿viste? La abuela le está diciendo a todos sobre mi pintura. Ya no le da vergüenza. Lo abracé fuerte, nunca debió darle vergüenza, mi amor, pero me alegra que finalmente pueda ver lo especial que eres. Esa noche de regreso a casa, Roberto me tomó de la mano. Gracias, dijo simplemente, por tener el valor que yo no tuve, por defender a nuestro hijo cuando yo no pude, por salvar a nuestra familia. Lo miré con amor, lo hicimos juntos al final. Tú también encontraste tu voz ese día, y eso es lo que importa. 2 años después del incidente en la fiesta, Diego ganó otro concurso nacional de arte. Esta vez, aceptó todos los premios y oportunidades que vinieron con él, y en la ceremonia de premiación, Beatriz estaba en primera fila, llorando de orgullo, sin importarle qué pensaran los demás. Después de la ceremonia, mi suegra se acercó a mí. Andrea, nunca podré agradecerte lo suficiente por no rendirte conmigo, por darme esa segunda oportunidad. Casi pierdo al nieto más maravilloso del mundo por mi estupidez. La abracé. Beatriz, todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos dispuestos a cambiar de verdad. Y tú hiciste el trabajo más difícil, mirarte al espejo y no gustarte lo que viste. Eso requiere valor. Miramos a Diego, quien estaba rodeado de reporteros y fotógrafos, su carita radiante de felicidad. Ese niño que una vez llamaste inútil, acaba de ganar uno de los premios de arte juvenil más prestigiosos del país, dije suavemente. Imagina todo lo que te habrías perdido si hubieras seguido con tu crueldad. Beatriz asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. No quiero imaginarlo. Estoy muy agradecida de que me obligaras a despertar. Me apretó la mano, y Andrea, tú eres la mejor madre que Diego podría tener, y la mejor nuera que yo no merecía pero que Dios me dio de todas formas. Esa noche mientras acostaba a Diego, él me preguntó, mami, ¿por qué la abuela cambió? Lo pensé por un momento, porque a veces, mi amor, las personas necesitan escuchar una verdad difícil para despertar, y porque en el fondo creo que tu abuela siempre te amó, solo necesitaba aprender a dejar ir su miedo y su orgullo. Diego sonrió somnoliento. Me alegro de que despertara. Es más divertido cuando la abuela es amable. Lo besé en la frente. Sí, mi amor, es mucho mejor así. Mientras cerraba la puerta de su habitación, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Aquel día en la fiesta, cuando confronté a Beatriz, no sabía si estaba tomando la decisión correcta, no sabía si destruiría a la familia o la salvaría, pero sabía una cosa con certeza, no iba a permitir que nadie, ni siquiera la abuela de mi hijo, lo hiciera sentir que no valía nada, porque Diego sí valía, valía todo, y cualquiera que no pudiera verlo no merecía estar en su vida. Al final mi suegra eligió ver, eligió cambiar, eligió amar, y nuestra familia salió más fuerte del otro lado de la tormenta, pero si hubiera elegido diferente, yo habría estado lista para proteger a mi hijo a cualquier costo, porque ese es mi trabajo como madre, asegurarme de que Diego crezca sabiendo que es amado, valorado y extraordinario, exactamente como es.